Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 al 19. Del 16 al 17, solo dos versículos vamos a leer para que así nos alcance más el tiempo. Capítulo 28, del 16 al 17, el versículo. Amén. Si lo tenemos, nos ponemos en pie. Le damos lectura a la palabra de Dios. Ezequiel 28, del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Oremos. Señor, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por esta Biblia tan linda que nos ha dado, una Biblia de 66 libros en los cuales podemos encontrar sabiduría y respuesta para todo. Señor, ayúdanos a estar firmes en ti, a tener de tu poder, a tener de tus milagros también en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Bueno, estábamos, hermanos, siempre estudiando el tema de los testigos de Jehová, viendo que el segundo presidente de los testigos de Jehová, llamado José Franklin Rutherford, que dijimos que había existido entre 1869 y 1942, él se metió en problemas con la organización que él comandaba de los testigos de Jehová, porque muchos no estaban de acuerdo en lo que él dijo. Él se puso a contradecir al fundador de los testigos de Jehová, a Charles Taze Russell. Se puso a rebatir algo que él había dicho. Russell había mencionado de que en 1914 había sido la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón, hermanos, es una batalla que va a suceder aquí en la tierra realmente. ¿Cuándo se va a dar esa batalla? Después de un periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación. Y esa gran tribulación de 7 años, después de que viene, hermano, después del rapto de la iglesia. O sea que ahorita lo que estamos esperando es que el Señor nos lleve en el arrebatamiento. Ahorita pudiéramos desaparecer todos, o pueda que solo desaparezca yo. Ahí lo dejo haciendo. ¿Cómo no? Entonces, pero la cosa es que el que tenga a Cristo en su corazón, hermano, se va con el Señor. Amén. Amén. Entonces, fíjense bien, después de eso comienza una tribulación de 7 años en la tierra, donde va a aparecer el anticristo, el falso profeta, van a poner la marca de la bestia, y mire, va a ser tan terrible ese tiempo que muchos van a tratar de morir y la muerte irá de ellos. Pero bueno, la cosa es que después de esos 7 años, Cristo viene nuevamente con su iglesia. Ya en el cielo, ya se van a haber dado las bodas del Cordero y la premiación de las buenas obras que hicimos, o el corazón con el que le servimos a Dios después de haberlo recibido como nuestro Salvador. Al venir nosotros con Él, después de esos 7 años de tribulación, en ese momento en la tierra se está dando la batalla de Armagedón, que es una batalla que se llama así porque se va a dar en el valle de Megiddo, que sería Armagedón. Armagedón es valle de Megiddo, es un valle, ¿verdad? ¿Y qué es un valle? Algo que está, una explanada que está entre dos montes, o sea, hay un pico, hay una explanada y otro pico, ¿verdad? Esa explanada que hay ahí, o hondonada, dicen algunos así, ¿verdad? Entonces eso es un valle. En ese valle, que se llama el valle de Armagedón, ¿verdad? De Armagedón, ahí en ese lugar se va a dar esa batalla. Todos los ejércitos se van a unir y van a atacar a Israel y van a querer destruir a Israel, comandados por el anticristo. Y en ese momento viene Cristo y hace la batalla de Armagedón.
Pero Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, había dicho que en 1914 se había dado esa batalla. Vino José Franklin Rutherford y dijo, no, ese día lo que sucedió, dice, en ese año fue la caída de Satanás a la tierra. Pero por eso estábamos viendo este pasaje la semana pasada y ahí nos habíamos quedado, donde yo le estaba demostrando que Satanás tiene dos caídas a la tierra. Y es algo que tal vez algunos, bueno, ¿y cómo es eso? O sea, que se volvió a ir al cielo y volvió a caer. No, ya le voy a explicar. Por eso yo le decía, si usted tiene alguna duda, pregunta, cuida o carga, levante la mano y hágala, ¿verdad? Con toda confianza que nadie le va a decir nada, nadie lo va a engañar. Esta es una iglesia abierta en ese sentido. Cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta, alguna duda o algo que no entendió, por favor, levanten la mano y hagan la pregunta, ¿verdad? Entonces, la caída de Satanás se dio, número 1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Verdad? Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya ahí había creado, lo que no había hecho era el hombre todavía. Había creado los dinosaurios y todo lo demás. Menos el sol tampoco, el sol no estaba hecho. La luz de Cristo era la que le daba vida a todo ahí. Como sucedió después también en la segunda creación. Porque antes de hacer el sol lo hizo el cuarto día. De los 6 días de creación, en el cuarto es que hizo el sol. Y en los demás, en los anteriores, ¿qué había? Si dice que lo primero que hizo en el día 1 fue la luz, ¿y de dónde salió la luz si no estaba el sol? Era la luz de Cristo, y eso lo comprobamos con varios versículos, ¿verdad? En su momento. Eso lo estuvimos viendo en los días de creación, los días miércoles. Por eso yo le digo, usted no falte a ningún culto, porque algo que enseñé en un culto le puede servir para entender algo que estoy enseñando en otro culto, ¿verdad? Por eso es necesario siempre venir y apuntar y estar atento a todo lo que se dice. Entonces, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 se dio una catástrofe, que fue la caída de Satanás. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y eso, las palabras hebreas, bohu y tohu, que están ahí en el idioma original, significan que había habido un caos. O sea, algo tuvo que suceder ahí, que dejó la tierra destruida, según como Dios le había hecho. Ahí se murieron los dinosaurios, se murió todo lo que tenía vida, y la tierra quedó inundada de agua. Entonces creemos que ahí pudo haber sido la primera caída de Satanás, que la Biblia la menciona en Isaías 14 y Ezequiel 28, el texto que estamos viendo. Se menciona que Satanás cayó a la tierra. Entonces yo les decía, lo que tuvo que haber sucedido es, y hay una gran probabilidad que así haya sido, que la tierra era un poco más grande, un poco más densa, se llama, o más gruesa. ¿Por qué? Porque había más agua dentro de ella, mantos acuíferos, como los hay hoy en día. Hay agua corriendo por debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la segunda creación o la recreación que Dios comenzó a hacer día por día en Génesis, la tierra al inicio estaba inundada con agua. ¿Y de dónde pudo haber salido esa agua? Solo de los mantos acuíferos, porque no había nubes todavía para que el agua cayera desde arriba. Todavía no había el proceso que nosotros conocemos, que el sol le pega al agua, el agua se convierte en vapor, sube en forma de nube y luego vuelve a caer. A eso se le llama, ya no me acuerdo, pero ya en la escuela lo enseñan. Entonces, ¿cómo? Evaporación. Gracias. Vale, entonces, fíjense bien, ese proceso, ¿verdad?, que se da, no se daba en ese momento. Y la Biblia claramente dice al principio que el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, sobre la faz de las aguas. Es porque todo estaba inundado en agua. Y vimos un texto la semana pasada que decía en Pedro que la tierra proviene del agua. Entonces, usando la lógica, no es que Dios haya hecho la tierra del agua, ¿verdad? Porque el agua es H2O y la tierra es otra cosa. Son un conjunto de elementos que están en la tabla periódica. Nosotros sí fuimos hechos de la tierra, porque si uno compara los elementos de la tierra y compara los elementos del cuerpo humano, son un montón que se repiten, porque de allí de la tierra fuimos tomados nosotros. Pero cuando la Biblia dice en Pedro que la tierra proviene del agua, no puede ser que el agua Dios la haya convertido en tierra, sino que la tierra estaba sepultada en agua, y entonces cuando la tierra salió a flote, por eso es que dice que surgió del agua, pues. Porque Dios se llevó parte de esa agua que tenía inundada la tierra, se la llevó para arriba y la puso en todo alrededor de la tierra. Había otra capa de ozono, pero era de agua, ¿verdad? Una capa de agua que cayó en el tiempo del diluvio. Ahí es donde dice la Biblia que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces esa agua que Dios subió y que luego cayó
dejó de estar ahí en el cielo, pues. Y a partir del diluvio, la gente comenzó a vivir menos tiempo. Si usted ve las edades de la gente, antes del diluvio vivían hasta 900 años, casi 1000 años. Pero después del diluvio se reduce considerablemente. Porque esa agua que Dios tenía alrededor de la tierra creaba una atmósfera perfecta que hacía que la gente envejeciera a una velocidad menor, ¿verdad? Entonces, y todo va casando, hermano, como piezas de rompecabezas. Si usted agarra todos los versículos, agarra la lógica, la ciencia, y todo no tiene por qué contradecirse. Todo va casando. Pero claro, esto no es tan fácil de entender. Cuando uno lo escucha por primera vez, quizás le quedan una serie de confusiones. Pero no se sienta mal si se siente confundido. Siga viniendo y esa confusión se va a ir diluyendo. Entre más usted lo escucha, y entre más argumentación, y entre más versículos, y entre más lógica, usted en su cerebro lo va entendiendo mejor. O sea, que Dios quiere que tengamos disposición de aprender. Porque si uno va digamos, cuando uno pasa del bachillerato a la universidad, por ejemplo, un gran cambio, porque ahí pues lo agarran como pato a uno, ¿verdad? Y entonces uno siente la gran diferencia, ¿no? Incluso del 9º grado a bachillerato, siente una diferencia uno. Pero no es que se rinde uno al día siguiente. Hay un montón de cosas que no las entiende, pero uno sabe que se aplica, y cuando viene a sentir hasta domina alguna fórmula, la matemática, ¿verdad? Tanto que cuesta. El álgebra, la primera vez que uno la mira. Y así es todo en la vida. Nada de lo que es bueno es fácil. Todo lo bueno cuesta, ¿o no? Y Dios es el bien supremo. Por lo tanto, también tiene que costar. Dios mira, hermano, la diligencia que le ponemos. Dios le mira el amor a lo que le ponemos al estudio de la palabra, y así, en esa medida del amor que usted le ponga al estudio de la palabra, le va a ir Dios abriendo su mente, el entendimiento. Entonces, no se rinda, se lo sugiero. Entonces, hermanos, vemos de que la tierra estaba inundada y Dios pues se llevó parte del agua para arriba y parte la metió en los mares y salió la tierra, ¿verdad? Y esa fue la primera caída de Satanás. El que dejó la tierra inundada en agua fue Satanás en su primera caída. Y eso lo dice aquí, mire, en el versículo 16. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, porque Satanás convenció a otros ángeles para rebelarse contra Dios en el cielo, por eso lo echaron de allá. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, tiempo pasado. Y dice: y te arrojé. Te eché y te arrojé, tiempo pasado. Ya Satanás ya cayó una vez. Pero el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y luego dice: yo te arrojaré por tierra. Y eso ya es en tiempo futuro. Entonces son dos caídas. En la primera de ellas, Dios echó a Satanás del cielo con todos los ángeles caídos, que son demonios ahora, y les dio permiso de tener actividad en las regiones celestes, dice la Biblia. Si ustedes leen el libro de Efesios con detenimiento, van a ver seguido esa frase: las regiones celestes, los lugares celestiales. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el libro de Efesios. ¿Y cuáles son las regiones celestes? Miren, celeste. No se mira el cielo celeste, hermano. Pues ahí hay una condensación de millones de demonios. Millones de demonios. No todos andan por aquí, hermano, sino que aquí hay otros millones de demonios que andan en la tierra. Otros están presos, cautivos en el infierno, y hay otros que están en el cielo, en las regiones celestes, preparados, hermanos, para cuando Dios los eche de ahí. ¿Y cuándo los va a echar? Porque aquí dice: te arrojaré por tierra. Fíjense bien, eso va a ser a mediados de la gran tribulación. Habiendo pasado 3 años y medio de tribulación, viene lo peor, lo que se le llama la gran tribulación. A la primera parte se le llama principio de dolores, porque comienza el sufrimiento de la tierra. Miren que es terrible. Ya cuando uno se pone a ver, menos mal que es principio de dolores nada más, porque un montón de tormentos, 3 años y medio, pero los otros 3 años y medio son los peores. Allí es que se va a dar aquel periodo de 5 meses que dice la Biblia, que la gente va a desear morirse y la muerte huirá de ellos, porque van a salir unos demonios del infierno a atormentar a la gente.
Unos demonios que tienen, dice, cabello de mujer, usan coronas de oro, tienen dientes de león, tienen cuerpos como de caballos, unas colas como de los escorpiones. Miren, un día vamos a ver la película El infierno ardiente. Esa película refleja un poco de cómo va a ser el infierno y cómo son esas bestias que van a venir a la tierra. ¿Cuántos ya vieron el infierno ardiente? Levanten la mano. Solo 4, 5 personas hemos visto la película. Esa película es una película viejita, hermano. Pero es de aquellas grandes viejas, pero buenas. Esa película, hermano, es una película, miren, maravillosa. ¿Por qué? Porque le enseña el infierno, hermano, pero que le digo que se le ponen los pelos de punta a uno. Y miren, y viejita la película, ¿quién lo diría? ¿Verdad? Que una película tan antigua cause tanto impacto. Con esa salíamos a ganar algo antes con los valientes de David, porque era tan efectiva que ya se era de ir a traer. ¿verdad? Después de ver la película, quisiera aceptar a Cristo, sí, por favor, decía. Así que ya le hacíamos la oración efectiva. Así que ahí salen esos demonios. Miren, a mediados de la tribulación se va a dar esa caída de Satanás. Ahora quiero que veamos esa caída. Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7. Y esto para demostrar que no fue en 1914 la caída de Satanás, como dicen los testigos. ¿Sí, hermano? Sí, pero sabes, leyendo la Apocalipsis, se encuentra el tipo de criaturas, pero es así, literalmente como dice que van a salir con esa destrucción. Sí, fíjense que la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia debe ser interpretada lo más literalmente hasta donde sea posible. Hay algunos que han tratado de hallarle similitud a esos animales con tanques, por ejemplo. Porque dice que tenían corazas de hierro, y como los tanques son de hierro, ¿verdad? Pero dice que tenían colas, dice. Y los tanques tienen una cosa así para adelante, que parece cola, pero la cola normalmente la lleva atrás, la lleva atrás uno, le iba a decir, yo como que yo tengo. Bueno, en realidad sí, pero bueno, no como la de los animales. Pero los tanques así, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que nos pegan, porque imagínense usted, ¿con qué pudiéramos comparar una bestia que tiene cabello, por ejemplo? Ahí dice que tiene cabello de mujer, usa coronas, que tiene dientes como de león, solo que para la suegra. O que tiene, dice, cabello, que tiene, ¿qué más tiene? Tienen tantas cosas así, ¿verdad? Pero que si usted une todo, no pega, no pega. O sea, tienen que ser literalmente unos demonios, ¿verdad? Y que van a torturar a las personas, pero imagínense que para que les diga de que la gente va a tratar de buscar la muerte y la muerte huirá de ellos. Y miren que Dios pone que eso solo va a ser durante 5 meses. ¿Por qué creen ustedes que dice solo durante 5 meses? Porque 3 años y medio no lo aguantaría nadie. Va a ser demasiado tremendo. Pero ya vamos a llegar a la parte escatológica. ¿Sí, hermano? Sí, una consulta. Cuando sea el resto y que venga nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Y se lo va a llevar para dónde? Al cielo, directamente. Pero en donde no hay demonios, porque también los demonios se encuentran en la parte de la... Sí, en el primer cielo. Buena pregunta. Porque los demonios están en el primer cielo. Pero como Jesucristo es el que va a venir a traernos a nosotros, a él la fuerza es que cuando él viene, los demonios se apartan. Como cuando llegó a la región de Gadara y había un endemoniado ahí, le dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres, el santo de Dios. Imagínense, mejor los demonios conocen a Jesús y a veces los seres humanos, yo no sé quién es Jesús. Yo aceptar a Jesús, no. Pero los demonios sí tienen miedo, el gran favor que le tienen a Jesús, ¿verdad? Entonces cuando Él venga, hermano, Él nos va a llevar en la nube, ¿verdad? Así que no hay problema. Durante 7 años. Sí, durante 7 años vamos a estar allá. Y después venimos, venimos otra vez para reinar durante 1000 años. Terminándose la gran tribulación. Ya en la tierra. En la tierra, en esta misma tierra. Y después de esos 1000 años, Satanás hace que se rebele la humanidad contra Jesús y Dios destruye la tierra, esta tierra, destruida totalmente. Y luego después de eso, el juicio del gran trono blanco, solo para inconversos. Y después de eso, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y después de eso, la nueva Jerusalén desciende del cielo a la nueva tierra. Y ahí vivieron felices por siempre, como dice Michelle. Así que ahí viviremos felices con nuestro Señor por toda la eternidad. Ahí
cómo van los eventos escatológicos. Solo un mini resumen. Pero después vamos a ir viendo cosa por cosa, versículo por versículo, para que porque hay usted... bastantes puntos que, claro, yo los tengo en la mesa, pero conforme vaya predicando usted y explicando, Amén. ahí van a ir saliendo. Amén, hermano. Pueden ser puntos muy adelantados, digamos. Sí, porque sí vamos a llegar a eso. Sí, porque cuando decimos la salvación es para todos, por gracia. Pero luego después dice que no todo aquel que echó demonios y sanó. Sí, Mateo 7:21. Exacto. Sí. Entonces, Sí. como que se contradijera, ¿verdad? Correcto. Aparentemente, si en la Biblia hay muchas aparentes, oiga bien la palabra, aparentes contradicciones. Y si solo eran Caín y Abel, ¿de dónde sacó la mujer Caín? Buena pregunta. Sí, está bien. Y dice, y mire, pues quizás Dios ya había hecho otra gente allá, porque dice que Caín se fue a la tierra de Nod y allá, dice, conoció a su mujer. Dice. Allá se la presentaron quizás. Así parece. Pero y entonces, ¿y de dónde salió esa mujer? De otro lado, si solo habían habitantes aquí, ¿verdad? Pero no, hermano, ahí pues se refiere que la conoció en el sentido que tuvo relaciones sexuales con ella. Él ya iba con su mujer. Y por eso dice que tuvo relaciones con ella, la cual concibió, o sea, quedó embarazada y dio a luz, ¿verdad? Así que todo está bien claro, pero ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí, hermanos, dice en Apocalipsis 12, del 7 en adelante, ¿lo tenemos? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente que estaba en el jardín del Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de las personas que van a creer en Jesús durante la tribulación. Y por eso dice hasta la muerte, porque lo van a matar, ¿verdad?, por haber aceptado al Señor. Hoy en día uno lo acepta y no pasa nada, pero en ese tiempo, al que acepte, el diablo le va a volar la cabeza. A no ser que se deje poner los 3 seises en la mano derecha o en la frente. O tal vez no sean los 3 seises, sino que sea el nombre del anticristo. Porque el nombre del anticristo, cada letra tiene un valor numérico. A esto se le conoce como la ciencia de la geometría. Y al sumar el nombre de la bestia en números, da 666. Ya la Biblia da esa clave. ¿Sí, hermano? Pastor, lo que acaba de decir de la marca. ¿Sí? Porque muchos católicos hacen esa señal en la frente. No, lo que ellos hacen es la persignación, ¿verdad? Que ponen la mano en forma de cruz y dicen por la señal de la Santa Cruz. No, es que les dejan una marca aquí. No, ese es el miércoles de ceniza que se hace, pero no son los 3 Pero 6 tiempos. No, es decir, eso no es ni bíblico, pues. Pero tampoco quiere decir que si ellos se la ponen, o sea que ya eso automáticamente lo condena, ¿verdad? Sí, recordemos que si ellos reciben al Señor como su Salvador, también Dios escribe su nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Y si lo hizo de corazón, Dios le da el Espíritu Santo y Él le va a ir aclarando poco a poco, ¿verdad? Así como hicimos aquí, ¿verdad? Antes de los testigos de Jehová, estudiamos la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y yo por eso los dejo preguntar, porque si digamos yo digo algo aquí que ustedes no estén de acuerdo, cualquier persona, aunque venga un católico, un testigo, me dice, levanta la mano, hace la pregunta, me dice por qué no está de acuerdo. Algún texto bíblico en el cual se basa, porque acordémonos, hermano, que si una regla tenemos en esta iglesia es que la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios, no es el pastor, ¿verdad? O sea que aquí no se trata de lo que yo diga, se trata de si la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia dice una cosa y yo digo otra, pues la que tendrá razón es la Biblia, no yo. Pero los testigos de Jehová, el problema es que ellos ven que la Biblia no concuerda con su doctrina y en vez de cambiarle a su doctrina, le cambian a la Biblia para que se adapte a su doctrina. Sí, pero eso no, hermano, es una cruz que se hace. Hay una consulta que ahora con el tema. Sí. Cuando Jesús viene por su iglesia,
Después de eso, que ya está en el tiempo de tribulación, aquí hay bastantes personas, humanos y todo eso. Pero, pregunte, cada una de esas, ¿hay salvación para esa gente? Sí, porque Dios va a llamar 144,000 judíos para que les prediquen. Pero entonces ya no es la salvación por gracia. Siempre va a ser por gracia. Porque siempre, no es por obras ni por portarse bien. No, es por obras, es por gracia, porque siempre está basada en el sacrificio de Cristo, que pagó por nosotros. La diferencia va a ser que para ellos ya no va a ser tan fácil, porque el aceptar a Jesús, el diablo, como va a haber persecución, ¿verdad? Satanás le va a decir, que usted es cristiano, ya aceptó a Jesús, sí. Vale, queremos que niegue a Jesús ahorita, niegue, y si usted no lo niega, le vamos a volar la cabeza, vamos a tener guillotinas ahí. No, yo no lo niego, vamos a meter la cabeza ahí. ¿Se arrepiente de haber creído en Jesús? No me arrepiento. Pueden jugar pelota, más si en época mundial. ¿Me entiendes? Quedará descabezado, ¿verdad? Entonces no va a ser tan fácil, ¿me entiendes? Entonces ellos van a demostrar su fe en Jesús perseverando hasta el fin de su vida. Allí aplica Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la tribulación, porque ese versículo es tribulacional. Pero si dice que aceptó a Cristo en la tribulación, y cuando ya lo amenazan dice, vaya pues, niego a Jesús, pónganme la marca, y eso va a demostrar que no, como no perseveró hasta el fin en la fe, no en congregarse, no en portarse bien, nada que ver, sino en la fe de que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, sino que negó la sangre de Cristo y se dejó poner la marca de la bestia. Esa persona que solo lo había hecho del diente al labio, por lo tanto no había recibido el Espíritu, por lo tanto no tuvo la fuerza para perseverar y dejar que le cortaran la cabeza, y por lo tanto se veía al infierno. ¿Verdad? Bien, otra pregunta, hermanos. Una gran preguntita, ¿no? Vale, entonces fíjense bien, dice, estamos en el versículo 9, dice en el 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mi hermano, ahí está la pregunta que usted hacía, por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. O sea que ellos siguieron manteniendo a través de las palabras ese testimonio de Cristo y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido. No había descendido, pues. Sí, pero aquí desciende ya con todos sus demonios. Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Solo 3 años y medio le van a quedar ahí. Por lo tanto se va a poner las pilas el diablo para torturarlo. 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, a la nación de Israel, de donde nació Jesús. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, el diablo va a perseguir a Israel, el cual va a ser llevado en aviones estadounidenses. Así me interpreto yo cuando dice las 2 alas de la gran águila, porque las alas es volar y la gran águila es los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos es el país que tiene un águila como símbolo y es la nación más grande que tenga un águila conocida. Además, que históricamente los Estados Unidos siempre han sido aliados de Israel, ¿o no? Entonces, lo más lógico es que los Estados Unidos ayuden a Israel a huir al desierto en aviones. Y allí las demás naciones le van a mandar a Israel para su mantenimiento, porque el anticristo va a querer acabarse. Y entonces las naciones que ayuden a Israel van a entrar al reino milenial después de la tribulación, y los que no ayuden a Israel se van a ir al infierno en ese momento, ¿verdad? Entonces aquí está bien claro, hermano, de que Satanás vuelve a caer por segunda vez después. Y esto concuerda con lo que ya leímos en Ezequiel 28, que primero dice te arrojé y después dice te arrojaré, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Bien, sigamos. La sociedad Atalaya adoptó el nombre Testigos de Jehová en 1931. En 1931 se llegó a llamar los Testigos de Jehová. Antes no, eran estudiantes internacionales de la Biblia, Sociedad Atalaya de Biblia y Tratados,
¿verdad? Ya le había dado algunos datos yo sobre eso. Pero en 1931 se llaman ya los testigos de Jehová para distinguirse del grupo que se les había separado, que eran los seguidores del primer fundador, Charles Taze Russell. Entonces, para distinguirse de ellos ya se llamaron a sí mismos los testigos de Jehová. ¿En qué año? En 1931. El 13 de enero de 1942, ¿quiénes ya estaban vivos para esa época? Levanten la mano. 1942. Mano de verde, hermano. Ven, ya viví en 1942. Pues el 13 de enero de ese año falleció Franklin Rutherford, el segundo presidente de los Testigos de Jehová, y le sustituyó en el mando Nathan Omer North. Así se llamaba el último, ¿verdad? O Nathan, ¿verdad? Nathan Omer con H al principio. North lleva una K al principio, K-N-O-R-R. Este hombre fue el último presidente de los Testigos de Jehová. Vivió entre 1905, o sea, toda la vida de él. Nació en 1905, murió en 1977. Yo tenía 3 años cuando el último presidente de los Testigos de Jehová murió. Este último presidente, tenía un enfoque de ver las cosas menos agresivo y más diplomático. ¿Qué quiere decir? Que al principio los Testigos de Jehová, para ganar sus adeptos, hermano, eran hasta ofensivos, ¿verdad? Y este tipo les enseñó a ser un poco más diplomáticos, más civilizados para ganar las almas. Que no es necesario llegar a alguien y decirle: usted es un hijo del diablo, arrepienta, ¿verdad? Sino que calmado, ¿verdad? Quieto, tranquilo, ¿verdad? Así que hay que ganar las almas con amor, con cariño, viendo los textos bíblicos, pues, no queriendo forzar a nadie, solo con ofensas o haciendo sentir a alguien inferior para poderlo ganar. No, de ninguna manera, ¿verdad? Fue menos agresivo, más diplomático, y fundó la escuela Galaad en 1943 en Brooklyn, los Estados Unidos. ¿Y qué es la escuela Galaad? Es el colegio de teología de ellos, donde ellos preparan a sus obreros. Está en Brooklyn, en los Estados Unidos, ¿verdad? En Nueva York. También, hermanos, aumentó su literatura. Este autor, este presidente de los testigos, aumentó la cantidad de literatura. Y también hizo o promovió la traducción de la Biblia, una nueva traducción de la Biblia, ya propia de los Testigos de Jehová, que la tengo por acá, ¿verdad? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, le llaman ellos. Esta Biblia se escribió entre 1950 hasta 1961. Fueron como 11 años que le llevó a hacer su propia traducción de la Biblia. Una curiosidad de esta traducción es que es anónima. Ahí no dice quiénes fueron los que el comité de traducción. Todo libro, toda Biblia que se traduce a otro idioma, los que lo hacen deben poner su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que alguien que hace una traducción de un libro que está en inglés, por ejemplo, y lo traslada al español para su venta, para su publicación, ¿por qué debe poner el nombre, el traductor? El actor, como para la garantía. ¿Cómo? Para que la gente sepa quién fue. Ajá, y el hermano aquí. No, yo decía por el autor, que es el que escribe, y eso garantiza que él lo usa por algún reclamo. Ajá, por ahí va. Para darle respaldo. Para darle respaldo. ¿Qué tal si yo escribo algo y no pongo el... No lo firma, digamos. No lo firmo. Va a pasar como quiero ver cómo fue. Déjenme acordarme, dio una ilustración de alguien que le quería ofender al predicador, ¿verdad? Y entonces le mandó un papel y se lo llevaron al púlpito. Y entonces el predicador lo vio y dijo: he recibido muchas cartas, dice, donde me ponen siempre el contenido de la carta y la persona nunca pone su nombre, sino que son cartas anónimas. Es primera vez que recibo solo el nombre sin ningún contenido de la carta. El nombre de la persona es tonto. O sea, a él le habían dicho tonto en el papel, pero él le dio la vuelta y dijo: miren, primera vez que recibo solo el nombre de la persona, tonto. Así que se le devolvió la pelota al otro, ¿verdad? Miren, uno no debe hacer cosas anónimamente porque es muy sospechoso, ¿verdad?
¿Por qué no ser directos y decir, ahí en ese libro, el comité traductor fueron fulano de tal, porque así uno puede ir a entrevistar a esas personas? Mire, ¿y ustedes por qué tradujeron así ese versículo? ¿En qué se basaron? En las reglas de qué idioma se basaron, porque el hebreo no es así, porque el griego no es así. Entonces ellos se quedan calladitos para que nadie les diga nada, porque tú eres en las escrituras. La traducción, esta traducción de la Biblia está mala. Esa traducción de la Biblia se adapta a su doctrina. Entonces la visión de ellos es, todo lo que digan nuestros líderes, entonces la Biblia eso tiene que apoyar eso. Y si la Biblia no lo apoya, entonces borrémosle a la Biblia y le ponemos ahí para que apoye esa doctrina. Y eso es totalmente falso. Y eso es antibíblico y eso a Dios no le agrada. Ya para ir terminando, hermano, déjenme demostrarle que esta traducción es, por ser anónima, también es errónea. Veamos Hebreos 1.6. Hebreos 1.6. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice. Hebreos 1.6. Está casi al final de la Biblia, hermanos. Es más fácil encontrarlo yendo de retroceso, ¿verdad? Apocalipsis, Judas, tercera, segunda y primera de Juan, segunda y primera de Pedro, Santiago, y ahí llega uno a Hebreos, ¿verdad? Hebreos 1.6. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta traducción del Nuevo Mundo es una traducción antigua de ellos. En esta traducción dice así, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. Le adoren. Ya está marcado, lo tengo, porque tengo otra Biblia que no la pude traer, ¿verdad? Pero yo las he visto, las nuevas Biblias. Usted puede conseguir una nueva Biblia de los Testigos de Jehová y ahí no dice le adoren, dice le rindan homenaje. Es decir, cuando ellos vieron que esto no iba con su doctrina, porque ellos tratan de quitarle a Jesús su nivel de Dios y lo tratan de hacer una criatura creado por el Padre. Ellos dicen que Jesús fue el primer ser que Jehová creó. Entonces, por tanto, Jesucristo no es Dios, dice. Y esa es la doctrina de ellos. Entonces, alguien que no es Dios no debe ser adorado. Y en ese versículo dice que cuando Dios hizo que Jesús viniera a la tierra, le dio una orden a los ángeles. ¿Cuál fue la orden? Que adoraran a Jesús. Y eso así está en esa Biblia. O sea que con la misma Biblia de los Testigos de Jehová, pero con esta, la antigua, uno les puede demostrar que Jesús sí puede recibir adoración. Pero ellos le van a sacar la nueva versión de ellos, donde no dice que le adoren, solo que le rindan homenaje, o sea, a un nivel menor. Entonces, ¿qué? ¿Por qué le cambiaron? Porque se dieron cuenta que no pegaba con la doctrina de ellos y la tuvieron que cambiar. Y eso está bien demostrado. Solo que usted tenga las dos versiones y ahí se da cuenta la manera como ellos hacen para tergiversar la Biblia. Y otro texto, fíjense bien, Mateo 2.2, comparándolo con Mateo 4.9. Mateo 2.2 y Mateo 4.9. No sé si alguien me puede leer Mateo 2.2 con voz de arcángel y trompeta de Dios, para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que estamos vivos seamos habitados juntamente con él. Mateo 2.2 y Mateo 4.9. Hermana Mari, léanos Mateo 2.2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los reyes que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Leyendo esto el rey... hasta ahí. Vaya, fíjense bien, ¿vieron lo que decía? Que cuando los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, ni se llamaron así, llegaron donde Jesús, porque todo eso es tradición, ¿vale? Ahí no dice que eran tres, no dice que eran reyes, ¿no? Sí dice la palabra mago, pero al ir a estudiar la palabra en el idioma, significa un sabio de Oriente, no mago, así como David Copperfield o ¿cómo se llama el otro? Chris Angel, no, es otra palabra. Entonces, hermano, fíjense bien, dice que vinieron estos personajes
y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero miren lo que dice la versión del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová. Bien, aquí está. Dice, diciendo, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Mira, hasta lo tengo marcado aquí. Hemos venido, ¿por qué no le ponen hemos venido a adorarle? No se fijaron aquí ellos. En el otro texto, donde decía adoración, sí se fijaron en la nueva versión y le cambiaron. Pero aquí, miren, aquí se ve la intención de ellos. Le quitaron adoración y le pusieron rendir homenaje. Pero la palabra griega, y yo la vi hoy en la mañana nuevamente para confirmar en el Nuevo Testamento griego, es la palabra griega proskuneo. Fíjense bien, anótela si quiere, apréndase la memoria. Proskuneo. Esa palabra proskuneo significa adorar. Y aquí dice rendirle homenaje. Pero miren lo que dice ahora Mateo 4:9. Mateo 4:9. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Y me dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ajá. ¿Quién le habló a quién ahí? Satanás tentando a Jesús le dice, mirá, le dice, le muestra todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Dice, así dice la Biblia de nosotros. ¿Sabía usted que ahí también está la misma palabra proskuneo que está allá? La de Mateo 2:2, donde estos hombres dijeron, hemos visto su estrella y venimos a adorarle. La misma palabra está en griego aquí. Satanás le dice, yo quiero que me adores. Pero mire lo que dice la versión, si es que le puede llamar así, de esta Biblia de los Testigos de Jehová. Mateo 4:9. Y le dijo, todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Y es la misma palabra. Porque cuando Satanás pide adoración, dejan la palabra adoración. Y cuando unos hombres llegan a adorar a Jesús, le cambian adoración por rendir homenaje. Yo al diablo veo detrás de esta traducción de la Biblia. Porque eso quiere decir que le están dando más gloria al diablo que a Dios. ¿No le parece? Porque si es la misma palabra, mínimo, si querían ellos ser consecuentes con lo que están diciendo él, o en los dos le ponían adorar, o en los dos le ponían rendir homenaje. Pero cuando Jesús lo adoraba, le cambiaba, y cuando a Satanás se le adoraba, ahí sí lo dejaban así. Entonces, hermano, lo que yo le quiero dejar esta mañana en su mente es que tenemos que estudiar la Biblia a profundidad para que cualquier engañador no vaya a llegar a su casa tocándole la puerta y usted vaya a caer en su cara. Recuerde que nosotros hemos creído en un Cristo verdadero, quien es Dios por sobre todas las cosas. Démosle un aplauso al Señor y vamos a orar.